Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos unos muy distinguidos invitados e invitadas, o invitadas e invitados, con quienes vamos a conversar sobre un tema muy de momento y de mucha trascendencia e importancia en el país. Seguimos viviendo bajo la pandemia que todo el mundo conoce de la COVID-19, donde aquí hay tres elementos importantes que hemos venido tratando durante este año completo que tenemos en pandemia y un mes y algo, casi 2 meses, que es lo que tiene que ver con la parte sanitaria. Lógicamente, dentro de la parte sanitaria están las secuelas económicas y también un aspecto fundamental de todo país, que es la garantía del sistema educativo nacional. Y precisamente hoy vamos a conversar con la doctora Emilce Medina, o Emils, si lo decimos, quien es una epidemióloga, catedrática de INTEC, una persona conocedora ampliamente del tema que vamos a tratar desde el punto de vista de la epidemia. Vamos a conversar con Gabriela Porrelló, quien es representante de Padres por la Educación Presencial en la República Dominicana. Y vamos a tener con nosotros un invitado que ya ha estado con nosotros en otra ocasión, el amigo Darwin Caraballo, quien representa a Educa. Gracias por estar con nosotros, repetimos, y vamos a entrar en materia. El tema de hoy es la discusión o el debate sobre si ya estamos en el momento oportuno, si es necesario o más bien prácticamente urgente y obligatorio que abramos nuestras escuelas a nuestros niños a nivel general, o a niños y adolescentes y en todo el sentido de la palabra. Vamos a empezar con Gabriela como representante de padres y estudiantes padres por la educación presencial. ¿Cuál es la opinión en ese sentido? Bueno, la opinión de nosotros es precisamente que ya es hora de retornar los niños y adolescentes a las escuelas con los protocolos adecuados. Ya ha pasado suficiente tiempo, se tiene suficiente evidencia, no solo con experiencia a nivel mundial, más de 170 países que ya han abierto las aulas, sino también en República Dominicana. Ya sabemos que tenemos suficiente evidencia de centros escolares funcionando con niños con los protocolos adecuados. Lamentablemente, desde hace meses se llevó a una clandestinidad obligatoria por la necesidad precisa que tenían los estudiantes de regresar. Y realmente lo que necesitamos ahora es analizar esa evidencia de esos centros que lamentablemente tuvieron que abrir clandestinamente, y podemos ver que sí es posible un retorno sin poner en riesgo la salud de los niños y de los padres y del resto de la sociedad dominicana. Entonces, como Padres por la Educación Presencial, lo que necesitamos, lo que pedimos es que ya se inicie ahora. Ya sabemos que el Gabinete de Salud autorizó el regreso presencial en todos los niveles académicos, y bueno, ya es hora, los niños lo necesitan. Esto siempre lo hemos dicho, esto es un tema de emergencia nacional y debe ser tratado como tal. Doctora, a propósito de lo que acaba de señalar Gabriela, de que evidentemente que el Gabinete de Salud, encabezado por nuestra honorable vicepresidente de la República, Raquel Peña, como vocera y jefa del Gabinete de Salud, ha expresado que las condiciones sanitarias están ya listas y adecuadas para que volvamos a la clase presencial. Usted, como representante del área de la salud, como epidemióloga, ¿cuál es su sentir al día de hoy en ese sentido? Bueno, a nivel mundial se estableció desde plena pandemia que cuando los índices de positividad bajaran a 5 por cada, bueno, con el indicador que se estableció, pues ya se podía dar apertura. Pero realmente yo considero, como bien acaba de aprobar el Gabinete de Salud, coincidiendo con las solicitudes del Ministerio de Educación, que ya es tiempo de que se comience la apertura escolar, siempre y cuando se tomen las medidas
con el protocolo establecido por el ministerio, porque si bien es cierto que en la población infantil la transmisión no es muy alta, no menos cierto es que si no se cumplen los protocolos, pues el mismo hacinamiento, el no cumplir con la distancia física y más bien la protección de los propios maestros, que ya fueron todos cubiertos con la vacuna, pues ahí la transmisión no sería tan fuerte ni tan rápida, porque además de eso, considero que en todas las escuelas públicas y privadas debe existir un personal de salud vigilando el comportamiento de los niños con el lavado de manos, con la salutación, con el distanciamiento, claro, de manera delicada, no es tampoco para poner sanciones, pero sí llevándole un mensaje positivo a los niños, que desde ellos puede comenzar a que la pandemia baje, porque ya que los adultos no hacen caso, los niños están mostrando más disciplina, porque por ejemplo, mi nieto dice que no sale a juntarse con los amigos, o no salía para no traerme la enfermedad a mí. Entonces tienen como más conciencia que los adultos, que están en las covicherchas y festinando todos los fines de semana, la juntadera da más bien. Ni en las escuelas ni en las universidades se debe abrir el espacio de las graduaciones, porque ahí sí se puede dar una transmisión, porque todavía queda mucha población susceptible y que todavía no le ha dado la enfermedad para yo decir que por lo menos tienen su inmunidad natural ya establecida o ya adquirida. Y como todavía toda la población no ha recibido la segunda dosis, todavía no hay esa gran seguridad. Pero si se abrieron las escuelas públicas, donde sabemos que es más difícil el control del distanciamiento, aunque por todas las informaciones que nos pasan los medios dicen que sí están cumpliendo con los protocolos. Entonces hay una situación. Los países que han dado apertura sin control específico, sin cumplimiento del protocolo, han tenido que dar vuelta atrás. Y de hecho, el cierre de las escuelas tiene un efecto claro negativo en la salud, en la educación y en el desarrollo infantil, así como en los ingresos familiares y en la economía en general, se ha demostrado. Entonces, es vigilar, porque eso se llama vigilancia epidemiológica para nosotros los médicos epidemiólogos, de que si se detecta, ¿verdad?, un proceso de contagio, rápidamente tomar las medidas, porque no hay de otra. No hay de otra. Ya aquí la apertura de la economía, la apertura de bares y todos esos lugares donde la gente se concentra, ha sido como, bueno, entren todos y rompan fila, como dicen. Bien, Darwin, contigo hemos estado en otras ocasiones conversando sobre todo lo que tiene que ver con la parte educativa desde el inicio de la pandemia, y recuerdo que estábamos de acuerdo en gran medida de que el objetivo fundamental era no permitir bajo ninguna circunstancia que se diera una interrupción del sistema educativo, independientemente de que la educación sabíamos que no iba a ser la ideal, pero iba a ser menos malo que interrumpir el sistema educativo. Ahora, ya vemos que hay prácticamente una decisión por parte del Gabinete de Salud, hay una decisión de que hay condiciones para abrir, y el propio Ministerio de Educación, aunque había puesto algunos peros, ya veo que en las últimas declaraciones recientes de apenas un día, ha dicho también que la decisión está tomada de que se reabran el sistema educativo y que lógicamente cumpliendo con los protocolos. Ahora te pregunto, Darwin, como representante de Educa, ¿qué importancia tiene que apenas a un mes y medio, cuál es el impacto de que logremos abrir la educación a la parte presencial, que faltando un mes y pico, o no sé qué tiempo exactamente, para cerrar el año, esto se haga, y cómo eso positivamente puede impactar a que no se piense que porque nada más falta un mes y pico, que no se abra nada mejor? Sí, Alberto, y buenas noches a los televidentes y a los colegas que me acompañan en el panel. La señal es de darle la importancia que tiene a la educación independientemente del momento en el calendario escolar que estemos. La preocupación aquí tiene que ser por más aprendizajes, por más salud mental, emocional y física de los estudiantes, que ha quedado muy maltrecha después de un año de pandemia,
y que necesitan más pronto que tarde volver a las aulas. También es correcto decir que no estamos pensando en un retorno total, ni tampoco obligatorio. Seguirá siendo voluntario, pero el componente de presencialidad es esencial para asegurar aprendizajes mínimos y para generar los aspectos vinculados a la socialización de los niños más pequeños, pero también de los adolescentes, que han visto una etapa única en su vida, tanto en la primera infancia como en la adolescencia. Entonces, no hay ninguna razón, lo acaba de decir la doctora Medina, lo acaba de admitir con mucha valentía, a nuestro juicio, el Gabinete de Salud encabezado por la señora vicepresidente, porque sabemos que hay presiones, sabemos que hay voces que están en contra de esta decisión, fundadamente, porque no hay ninguna evidencia que permita decir que la actividad escolar genera efectos sobre los contagios. Los estudios que hoy disponemos están vigentes ya desde hace prácticamente un año. Concluyeron que la enfermedad se comporta independientemente de lo que pasa en la escuela, mucho más cuando además está donde lo ha abierto todo. No puede ser que sea la última rezagada en generar una actividad adecuada a la nueva normalidad. ¿Y qué implica esto? Como bien lo señala Gabriela y la doctora, el uso de protocolos, el uso del distanciamiento, el uso de la mascarilla, y crear el concepto de burbuja. Y también adoptar la flexibilidad necesaria, porque brotes, doctora, ese grupo, si es un grupo como burbuja, tiene que ser apartado y por lo tanto no estará asistiendo a la escuela, y si es la escuela en su conjunto, estará cerrando por el periodo de cuarentena de 15 días. Pero esta idea de abrir allí donde se puede, donde hay responsabilidades, y encima con un compromiso que el gobierno le ha dado a la educación de priorizar a los maestros para la vacuna. Hoy el gran número, la gran mayoría del cuerpo docente y los trabajadores de la educación han al menos su primera dosis de vacuna. Esto es una gran apuesta que ha hecho el país sobre la educación. No hace ningún sentido, ninguno, seguir con la educación bajo estas condiciones. Y al mismo tiempo, Alberto, dar una señal clara. El calendario escolar 2021-2022 debe empezar presencialmente. Bien, ahora yo quiero volver a Gabriela, ya sobre el escenario que vamos definitivamente, por lo que estamos viendo ya, por la decisión del Gabinete de Salud, por las propias declaraciones del Ministerio de Educación, de que vamos, Dios mediante, a retomar las clases presenciales. Están los niños, y cuando me refiero a los niños, Gabriela, y no quiero que se malinterprete esta parte, yo sé que tú representas un grupo de padres por la educación presencial, pero esencialmente con un contacto mucho más directo con los niños de un nivel, vamos a decir, económico medio alto. Están a todos los niveles los niños preparados o mentalmente ellos, ustedes han hecho estudios, y ahí también Darwin quizá ahorita y la misma doctora, de que el sentimiento de los niños y de los adolescentes es de retomar sus clases presenciales, o se va a necesitar una especie también vamos a decir, de adecuación a esos niños para que retomen sus clases presenciales. A ver, ahí obviamente te voy a hablar de mi experiencia como madre, la experiencia que tengo con amistades, la experiencia que tengo incluso de personas que trabajan para nosotros y personas, porque yo me he tomado la tarea desde hace meses que cada vez que salgo de la ciudad a la provincia que vaya, me detengo, hablo con las personas que viven por ahí, veo cómo están los niños, le pregunto a los niños, incluso he grabado videitos personales para yo recordar todo lo que me dicen. Entonces, sí, nosotros, la mayoría de los padres que estamos apoyando este movimiento, sí tenemos nuestros hijos en educación del sector privado, pero hay que recordar que el sector privado no es solo el gran colegio bilingüe enorme, sino también es el colegito chiquitico
en el barrio, que también es privado. Entonces, es muy amplio y realmente ahora mismo los que están siendo más afectados son los estudiantes de sectores menos pudientes, y Darwin y Educa han hecho estudios al respecto y él podrá hablar un poquito más de eso. Pero personalmente, los niños, todos los niños de todas las edades con las que he hablado, me responden, me hacen falta mis amigos. Y en la pregunta que hizo anteriormente de si vale la pena ahora, honestamente, como madre, como viendo lo que han vivido estos niños, si solo queda un mes y medio, que vayan a jugar, que vayan a socializar. Igual, esta es la segunda promoción que se va a graduar de las escuelas, pasar de cursos sin notas por declaración del Ministerio de Educación. Entonces, no han aprendido durante un año completo. Los estudios se han realizado. Hay organizaciones que han hecho estudios a nivel internacional que han demostrado que a nivel virtual los niños han aprendido, han retenido un 25% de lo enseñado. En virtual, cuando están viendo sus maestros y sus compañeros. En la educación a través de televisión y radio es mucho menos que eso. Entonces tienen 2 años graduándose o pasando de cursos sinceramente sin aprender o sin retener mucho. Y tú sales, que lo he hecho, a los barrios. Yo he salido, me recuerdo especialmente que salí hace unas semanas y pasé por una provincia turística, en un punto turístico, y me paré, me detuve. Cuando nos estacionamos, se acercaron 5 niños a ubicarnos el carro como de parqueadores, sin mascarilla, sin nada, recibiendo a los turistas, recibiendo dinero. Y cuando yo les pregunto si quieren volver al aula, me dicen sí, pero no queremos que se nos pegue el COVID. ¿Qué estamos haciendo? Educando una población completa de que solo en el aula se le contagia de COVID. Y eso ha sido sumamente peligroso y eso va a tardar años en que una población tan deficiente en educación como es la nuestra se saque eso de la cabeza y, como dicen, cambien el chip a que las aulas son seguras. Bueno, tú has dicho algo muy importante, oye, y es una realidad dramática, porque definitivamente no se ha enfocado particularmente quizás por un asunto de priorizaciones de cosas, tomar en cuenta eso que tú señalas, de ir concomitantemente con el proceso de gradualidad, de volver a lo presencial, de hacer un trabajo de concientización de que no se le debe tener miedo, como no se le tiene miedo al cine, a los restaurantes, no se le tiene miedo a muchísimas cosas que ya están abiertas todas, que igual manera los niños que son quizás un poquito más sinceros y reaccionan más por la forma como son estipulados, necesitan de esa parte. Doctora, usted habló ahorita, doctora, de la importancia de que ya con la decisión prácticamente tomada de que debemos retomar la presencialidad en la educación, que no debemos bajo ninguna circunstancia, y en eso coinciden tanto Gabriela como Darwin, de descuidarnos de cumplir absolutamente con los protocolos. Esos protocolos, me imagino que cuando el Gabinete de Salud señala que las condiciones están dadas, no solamente lo dicen desde el punto de vista por el nivel de positividad, que es un aspecto muy importante, como usted señaló, los niveles que están en la actualidad, pero también lo dicen porque ellos están previniendo y están preparados para que esos protocolos se cumplan desde el punto de vista sanitario. Inmediatamente se abran las escuelas y los colegios privados de manera presencial. Desde su conocimiento, esos protocolos están ya debidamente, como decimos, aceitados en el lenguaje político, en el lenguaje deportivo, están aceitados esos protocolos ya. Bueno, como ustedes saben, los protocolos fueron diseñados, escritos, divulgados y están en todas las páginas del ministerio. Lo que pasa es que la gente no accesa a la información cuando realmente debería estar en eso. Entonces, la decisión de volver a abrir a la escuela tiene sus beneficios, obviamente, porque todo esto debe incluir la consideración de que los estudiantes puedan completar, como bien dijo Gabriela, sus estudios y pasar al siguiente nivel. Los servicios esenciales de acceso, sobre todo en las escuelas públicas, a la nutrición y a su bienestar, como es la prevención que se da en todos los aspectos de la vida social,
también están incluidos. O sea, estamos perdiendo eso. Por ejemplo, en el sector salud, la misma Organización Mundial de la Salud identificó que en un solo año hemos retrocedido lo que avanzamos en 20 años de progreso en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿cómo te voy a decir? Si nosotros no facilitamos todos vamos a decir, todo lo que conlleva el que la reducción del riesgo de ir a las escuelas se produzca, entonces estamos hablando tontería pidiendo que se abran las escuelas. Yo sí creo que eso también produjo un poco de desidia para volver, porque la motivación como que no fue tan fuerte para volver, y todavía con la apertura de las públicas hay muchos niños que no están asistiendo. De manera que también esto va a permitir que los muchos padres que tuvieron que abandonar su trabajo por estar atendiendo a sus hijos puedan volver a integrarse al tren productivo, porque si entonces no va a haber posibilidad de que ellos puedan continuar pagando los estudios de sus hijos. De manera que lo que hay que identificar cuándo hacerlo, y creo que cuándo hacerlo es en este preciso momento, donde ya el mismo Gabinete de Salud dio visto bueno a la propuesta de educación, que sea apertura total para todos. Ahora bien, las universidades, por tratarse de personas con un riesgo no tan disminuido como el de los niños, en las universidades también la parte de que la población de adultos jóvenes queden protegidos, deben intensificar ese proceso para así también ir abriendo semipresencial, porque no es lo mismo la transmisión en adultos por cercanía de espacio físico a lo que se den los niños. Todavía los niños están incursionando que por qué a ellos pueden adquirir el virus y no enfermar gravemente como los adultos, porque tienen un sistema inmunológico menos maduro que el adulto. Hay todavía muchas interrogantes en relación a la transmisión. Bien, vamos a tomar nuestra primera brevísima pausa para en el segundo bloque, conversando con nuestros distinguidos invitados, la doctora Mills Medina, Darwin Caraballo y Gabriela Porello. ¿Cómo es, Gabriela? Porrelo. Yo me acuerdo con P. Porque hubo un ministro de Educación, si mal no recuerdo, que a veces se decía Porello y él Porrelo también. Pero bien, vamos. Sí. Exacto, yo lo conocí. Bien, vamos a nuestra primera pausa y continuamos. En ese bloque que entra, queremos tocar algunos aspectos que Darwin ahí también y cada uno de ustedes podrá esbozar sobre el componente, vamos a llamar, de esta decisión de retomar las clases presenciales, el impacto también social, el impacto de la parte familiar y hasta en cierta forma también económica de esta volver a la presencialidad, aún sea en este mes y algo que queda de año escolar. Continuamos.